Please computer, ok. Ahora, Ahora sí. Ahora sí. ok. Déjame ver cómo yo hago, ajá, para verlo chiquito. Ahora lo veo muy bien. Ok, bueno, pues estamos con el tema de budismo, que es nuevo tema, porque habíamos terminado con la India, pero íbamos ahora al tema del budismo, que es de la India también. Pero bueno, es otro tema. Así que nada, les quería comentar primero que todo que una de las cosas de la India que tiene la India, y lo que van a ver ahora está en inglés, pero bueno, para que solamente tenga sentido lo que les voy a decir, es que India, creo que lo he comentado antes, que es sumamente espiritual. Ujú. Entonces, no, entonces, la evidencia mejor que les puedo dar de eso, pero déjame hacer el silenciar porque no silencié. Por favor. Espérense un minutín, que tengo que Silenciar. silenciarlo. Sí, déjenme silenciar a todos. Acá, ok, aquí. Ok, ajá. Un segundito, adiós. ¿Y por qué no los veo así? Aquí, ok. Pues ahí ven, o sea, que en el ejemplo de los templos, que es un país que tiene esa peculiaridad, que cuatro religiones nacieron ahí, cuatro religiones bastante distintas unas de la otra, aunque hay unas relaciones, hay unas cosas que vamos a ver que tienen que ver unas con las otras, que son valores de la India de por sí, y que entonces impregnan las cuatro religiones. Pero estas cuatro religiones, que son muy diferentes, las vamos a ir viendo, como les digo, y vamos a empezar con el budismo. Ya vimos el hinduismo y vamos a ver ahora el budismo, que es la siguiente en términos del tiempo, ¿verdad? En cómo fueron surgiendo. Entonces, esta historia es la historia de un muchacho rico, era el hijo de un rey, un príncipe, ¿no? Y se llamaba Siddhartha Gautama. No se sabe exactamente cuándo fue que Siddhartha nació, eh, el año exacto, ¿verdad? Hay dudas sobre eso, pero es más o menos la época que les he puesto acá. Y él nació en Nepal, o sea que esto era lo que era la India de los tiempos antiguos, porque la India hoy es un país diferente a Nepal, pero era entonces parte de todo de lo mismo. Y su mamá, que se llamaba Mahanaya, cuando estaba embarazada, cuando lo tenía en su vientre, tuvo un sueño, y en su sueño ella ve que ella tiene en el vientre un elefante blanco, ella estaba ya embarazada de él, y tiene un elefante blanco. Cuando ella le consulta, ¿verdad? A la gente más que del pueblo, lo comenta, del reino, comenta con la gente de la corte, le dice, no, es que eso quiere decir que tu hijo va a ser un Buda. La palabra Buda quiere decir un ser iluminado. Entonces, lo que eso quiere decir que es que su hijo va a ser una persona que lo que ella interpreta en ese momento, porque el budismo no existe, es que su hijo va a ser un brahman, o no va a ser brahman, porque no era castriya, porque su familia era castriya, ¿no? Recuerden que las castas son castas, pero que a pesar de ser castriya, iba a su muerte, a la muerte de su hijo, iba a alcanzar el moksha, que durante esta vida de ese hijo, él iba a alcanzar la iluminación completa para pasar a no tener más reencarnación. Eso es lo que ella interpreta, porque no puede interpretar otra cosa, no conoce el budismo porque no existe. Eh, esa representación que ustedes ven ahí del Buda es la representación más común. Y como lo ven, casi siempre se representa así, sentado en posición de loto, lo que se llama la posición de loto, que se usa pues para los que hacen yoga, utilizan esa posición, y está sobre una flor de loto también. Ahora, su físico, si se fijan, tiene un montículo de pelo encima, el cabello es ensortijado, lo representan con puntitos, con unas bolitas en su cabeza que representan un cabello ensortijado. Y él tiene ese puntículo, es una representación que hacen los que tratan de recrear cómo se vería el Buda, porque en realidad no hay fotografía del Buda, y representa que su alma está subiendo, ya está llegando al moksha, se está yendo hacia arriba. No es que él tuviera el pelo así necesariamente. ¿Okay? Ese tiene siempre lo representan con un bindi, que es una piedrita que se pega aquí en la frente, que representa un tercer chakra que tiene él,
Y interesantemente, como ven, los lóbulos siempre los representan con los lóbulos bien alargados en las orejas. No es que fuera orejón, es que representa que era rico en la, ¿verdad? En la arquitectura, en la escultura y la pintura de la India. Cuando alguien tiene las orejas así, con los lóbulos bien alargados, lo que quiere representar es que era rico, porque eso, la interpretación es que es el peso de los aretes de oro que le pesasen y que le hicieran bajar el lóbulo. Entonces, esa es la representación más común, pero hay otras. No, claro, casi todos estos personas que inician religiones, como hemos visto, las que hemos visto hasta ahora, ese padre de la nueva religión, su nacimiento es generalmente un nacimiento mágico, como el de Jesús, ¿verdad? Que en el cristianismo, que Jesús nació de una mujer que era virgen, ¿no? Pues ese concepto del nacimiento fantástico y especial lo tenemos aquí en el budismo también. Porque fíjense en la primera foto que ven ahí a la izquierda, la de arriba, esa es su mamá, esa es Mahayana. Y ella está, fíjense que ella está, el niño, el bebé, ella está pariendo, ella acaba de parir en ese momento que ustedes están viendo. Por eso la representan con el brazo hacia arriba, porque ese bebé no nació de la vagina, nació ¿cómo le dicen a esto ustedes? Axila, axila, de la axila. En mi país le decimos una palabra horrorosa, sobaco, que de hecho tenemos una frase que cuando algo es muy feo decimos que es más feo que la palabra sobaco. Así que imagínense. Este, entonces, ese nacimiento es mágico, él nace de la axila de su mamá y noten que está caminando. Él nace, camina, ¿ok? Nace de la axila, camina y habla y dice, esta es mi última vida. Y ya le está reconfirmando lo que ella ya sabía, que él era un iluminado, ¿verdad? Un Buda que iba a ir directamente al moksha. Claro, ella muere, el parto fue complicado, bueno, tener un niño que camina, este, y el niño se muere a los 7 días de haber nacido. Se muere la mamá, se muere la mamá. Entonces, el papá, que era el rey, pues se vuelve sobreprotector de ese niño, ¿verdad? Porque pues, era lo único que le queda de familia en ese momento. Y entonces, él va a vivir toda su vida dentro del palacio. Nunca sale del palacio. Y se hace adulto sin haber jamás salido del palacio. Y el padre se asegura de que él nunca vea nada negativo, nada que le pueda preocupar, todo lo que pueda causarle infelicidad. Por ejemplo, nadie que trabaje o viva cerca del palacio, que venga al palacio, puede ser viejo, ninguna persona enferma. Él no quiere, todo el mundo es joven y que se vea bien, ¿no? Saludable, porque él no quiere que su hijo conozca nada de las cosas que causan infelicidad. Cuando el muchacho llega a los 16 años, le consiguen una princesa y la princesa viene y se casan. Una hermosa princesa, esa es la historia, ¿verdad? Y se casa. Se casa y qué sé yo, y tiene un niño, tuvo un niño con la esposa. Y él, pues, ya llega a los 29 años. Entonces, cuando llega a los 29 años, él empieza a darle esta cosa de que quería salir del palacio para conocer el mundo, ¿no? Entonces, el padre no quería y no quería, no quería. Y a los 29 años, por fin, el muchacho dice, no, yo me voy, yo quiero salir, tengo que salir del palacio. Y el papá dice, ok, yo te voy a mandar en un carruaje ¿verdad? Con uno de mis guardias y vas a dar una vueltita, pero no te puedes bajar o sea, no te puedes salir del carruaje. Antes de que llegue el carruaje, él manda tropas para que se aseguren que en el camino, que en la ruta que él le da a ese viaje que el muchacho va a dar, niño no, el muchacho va a dar, que en el camino no haya nadie viejo, nadie feo, nadie enfermo, nada feo, ¿no? Ok, bueno, ahí está una representación de los viajes que él da en esa carroza, ¿verdad? Con los caballos, qué sé yo. Bueno,
Da el primer viaje, ¿no? Y cuando está en el viaje, ve un anciano. Se le zafa a los tropas, no sé cómo, ve un anciano. Hay que seguir la historia, no podemos darle mucho pensamiento. Ve a un anciano y él se sorprende. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Y le dice el que lleva la carroza, ¿no? Es un anciano, es una persona que es vieja. Dice, ¿qué es eso? Dice, no, todos nos vamos a poner viejos. Dice, todos nos vamos, mi padre se va a poner viejo, yo me voy a ver así. Sí, así va a ser. Y eso él llega muy aturdido y qué sé yo, pero no dice nada. Se queda callado para poder tener la oportunidad de seguir haciendo viajes. Pero está bien aturdido, ¿no? Cuando logra hacer un segundo viaje, cuando va caminando, ve a una persona enferma. Y la persona, ¿qué es eso? Lo llevan carga así, lo llevan enfermo, ¿no? Iba una persona, ¿verdad? Que no está bien. Y él pregunta, ¿qué es eso? Le explican lo mismo, ¿no? Es una persona, todos nos enfermamos, todos nos enfermamos, sí, todos nos enfermamos. Ok, el tercer viaje ve un cadáver. Cuando ve el cadáver, ¿qué es eso? No, una persona muerta. ¿Qué es eso muerto? Todos nos vamos a morir. ¿Cómo? ¿Que se murió? Sí, sí, todos se mueren. Ok, y cuando va al cuarto viaje, ve al que ven ahí sentado haciendo, verá, como Buda, ahí sentado como el Buda, en la posición esa del Buda. Es un renunciante, que es un renunciante, es una persona que renuncia a la vida normal y se dedica a meditar y lo que hace es que mendiga comida, lo que hace es que mendiga comida porque pues lo que hace es meditar, nada más, meditar y ser profundo y ta, ta, ta. Entonces, después de este cuarto viaje, su vida cambió ya para siempre. Él ha conocido cosas que son angustiosas y ya no va a ser el mismo Siddhartha. Lo que viene ahora es lo que se llama la gran renunciación. Él se vuelve un padre de esos de, de Morondanga porque abandona a su hijo, abandona a su esposa, eh, consigue que su más fiel servidor lo lleve en la noche, escapa del palacio, deja a su familia, ¿no? Y ahí ven arriba el momento en que él se cambia la vestimenta con su sirviente y le va a dar las vestimentas buenas y él se pone la vestimenta del sirviente y se corta el pelo, o sea, se corta el pelo, ahí lo ven cortándose el pelo y va a pasar los próximos 6 años caminando, haciendo ayuno, orando y tratando de aprender más. Y cada vez que ve una persona como él, un renunciante que está meditando, él le habla, le pregunta, tratando de ser mejor, hacer mejor meditación, pero está angustiado, ¿no? La angustia está ahí, no encuentra la paz, está mal hasta que un día hace algo muy particular. Se encuentra este árbol y que lo ven ahí, que es un árbol que lo vemos en la India, existe en muchas partes y que muchos consideran, muchos lugares reclaman que ese es el Bodhi en el que Siddhartha se sentó, pero quién sabe cuál fue. Entonces decide que no se va a ir, se va a sentar ahí debajo del árbol y no se va a levantar hasta que encuentre la paz. Entonces, cuando él está ahí, vino un dios, uno de los dioses de la India, ¿no? Maram, que era el dios del deseo, y empieza a hacerle muchas trampas, a hacerle ver alucinaciones, a ver si se asusta, crea tormentas, después le trae unas mujeres así sexy, como desnudas, así sexy, a ver si él se levanta, tratando de que se levante y abandone, ¿verdad? Su decisión de meditar hasta encontrar la paz. Y él ahí firme, ninguna de las tentaciones, nada lo hace que se mueva, él sigue ahí concentrado. De pronto va a tener empieza a tener una visión de todas sus vidas pasadas, todas las vidas que él ha vivido antes, le empiezan a pasar de frente y en ese momento, según la tradición del budismo, es que él se convierte en el Buda, un Buda, porque los Budas él no es el único Buda, aunque la gente se refiere a él como el Buda, pero en realidad cualquier persona que termine el ciclo de las reencarnaciones y vaya hasta entonces moksha, ahora esto va a cambiar porque él va a traer una nueva filosofía, esa persona que alcance el fin de sus
reencarnaciones, se va a llamar un Buda también. Y entonces, él va a enseñar, porque ya ahí él se siente, se percibe que ya él no es Castri, ya que es un Brahman, y va a enseñar el Dharma a los humanos. O sea que ya él ahí está renunciando de plano a las castas, al sistema de castas, porque él entiende que ese sistema amarra al alma, y entonces que no, que uno puede a través de una misma vida llegar a estar más cerca de terminar el ciclo del samsara o el ciclo de las reencarnaciones, y por tanto eso de las castas, no, eso no va. Entonces, él se dedica a educar a partir de este momento, ¿no? Y ¿verdad? Lo que él enseña, lo básico de sus enseñanzas son las 4 nobles verdades y el camino el camino de 8 pasos, ¿no? Que les voy a comentar. Las 4 nobles verdades son las siguientes. La primera, la verdad del sufrimiento se llama. La vida es sufrimiento, que fue algo que él aprendió cuando por fin salió del palacio, porque él no sabía que él descubre que la vida es sufrimiento. ¿Y por qué sufrimos? Sufrimos porque deseamos hacer permanentes cosas que no pueden ser permanentes. Y ahí yo les digo, pónganse a pensar en todas las cosas que nosotros quisiéramos que fueran permanentes, pero que no tenemos ninguna manera de hacer permanentes. Como por ejemplo, el amor, ¿no? El amor quisiéramos, cuando estamos enamorados, quisiéramos que eso fuera permanente, o sea, pero no tenemos ningún control sobre eso. El placer, todo lo que es placer, amor y matrimonio, las vamos a poner juntas. Quisiéramos que fuera permanente, pero no. La amistad también es algo, ¿verdad? La vida, quisiéramos vivir eternamente, pero no es posible, ¿no? Quisiéramos ser jóvenes para siempre, pero no es posible. Pero ese sufrimiento viene, según él, porque deseamos hacer permanente algo que no tenemos manera de hacer permanente, no está en nuestras posibilidades. La otra es el dinero, ¿verdad? La prosperidad, el dinero. Quisiéramos que fuera permanente, quisiéramos que el éxito fuera permanente. Entonces, esa es la verdad del sufrimiento. La vida es sufrimiento porque tratamos de hacer que sean permanentes cosas que no podemos hacer permanentes. Y cuando dejan de ser, nos causan dolor porque no son permanentes. Segunda verdad, la verdad del origen. La conclusión es que la causa del sufrimiento es el deseo. Es ese deseo de hacer permanente lo que no puede ser. Por la tercera verdad, la ausencia del sufrimiento se llama nirvana. Él le va a llamar no moksha, se va a llamar nirvana. Este estado espiritual, no es un lugar, es un estado espiritual. ¿Y cómo se alcanza el nirvana? Solamente cuando dejamos de desear o necesitar que las cosas sean permanentes. Cuando dejamos de desear o necesitar nada. Simplemente nos dejamos que llegue lo que llegue y que se vaya lo que se tiene que ir. Y ese nirvana, pues, ¿cómo se adquiere ese nirvana? Pues a través del sendero de 8 pasos, o el óctuple sendero, es otra manera de decirlo, o el sendero de los 8 pasos. ¿Okay? O sea, que se parece, ¿verdad?, en lo que hemos visto hasta ahora, al hinduismo, porque tiene el propósito de terminar los ciclos de reencarnación. Eso es el nirvana, es lo mismo que el moksha. Lo que pasa es que él lo va a llamar nirvana y que la manera de acceder a ese no es siendo un brahmin, no es, tú sabes, a través del karma, mejorando tu karma para tener mejor casta y tener que esperar toda una vida para mejorar otra casta. No, en tu propia vida, en una sola vida, puedes alcanzar el nirvana si abandonas todo deseo o toda necesidad de que nada sea permanente.
lo que le llaman el apego a las cosas, ¿no? A que las cosas sean permanentes. Entonces, ¿cómo se alcanza eso? Bueno, se puede hacer en una vida, pero hay que hacer ciertas cosas. Número 1, y ahí están las 8 cosas que son, las ven en ese símbolo, que es una rueda, que ese símbolo está en la bandera nacional de la India. Ese es un símbolo común ya de la India, era un símbolo que existía, y una rueda con 8 espacios, ¿no? 8, no sé, puntas. ¿Y qué son? Bueno, el habla tiene que ser correcta. Por nuestra boca todo tiene que salir correcto. No podemos mentir. No podemos hablar con odio o hablar para crear odio, insultar. No podemos abusar de otra persona con la palabra. No debemos tampoco perder el tiempo hablando estupideces cuando no tenemos nada que decir. Es el habla correcta. O sea, hablar poco y al grano y lo que hay que decir y lo que no se calla. La acción correcta. ¿Okay? Moral. Es ahí que viene la moral y la acción. No hacer nada corrupto, no hacer ninguna actuación corrupta o que cause daño a los otros y a uno mismo. Puede ser. Fíjense que son cosas bien generales que aplican a tanto, si uno se pone a mirarlas detenidamente, ¿no? Y el medio de vida correcto. Sí, hay que ganarse la vida, bueno, pero cuando uno se gane la vida, lo que uno vaya a hacer, el trabajo que vaya a hacer, que tampoco cause daño a otros o a uno, ni directa ni indirectamente. El cuarto, el esfuerzo correcto. Todo el tiempo hay que hacer un esfuerzo por abandonar todo lo que hace daño a otros o a uno en términos de pensamientos, palabras y acciones. Es una lucha constante, ¿verdad? Para mantenerte en el camino, en el óctuple sendero. La quinta, atención correcta. Mantener la mente alerta, ¿ok? Lo cual quiere decir, implica, ¿verdad? No alcoholizarte, ¿verdad? Y perder la cabeza borracho, usar droga, ¿viste? Se puede interpretar de muchas maneras. Mantenerte siempre alerta a lo que está la realidad y vivir en la realidad. La sexta, concentración correcta. Hay que aprender a meditar y concentrarte, ¿verdad? Siempre fijamente, en concentración plena, de modo que nada, o sea, ni escuches nada. Ese es el nivel de meditación que hay que alcanzar. Séptima, visión correcta. Ver las cosas como son de verdad y a través de experiencia directa. No, o sea, lo que le llamaríamos pensamiento crítico. No dejarnos llevar porque alguien diga que esto es así, ¿no? Ni dejarnos llevar por las apariencias nada más, sino tratar de buscar la realidad en todo. Y la última, el pensamiento correcto. Si haces todas las otras cosas, vas a alcanzar ese pensamiento correcto. Tu yo despierta y alcanzas la cima. Y ya estás listo. Ya ahí cuando mueras, nirvana. Independiente, ¿sabes? Como les digo, no importa las castas ni nada de eso. Después que él descubre esto, esta es la esencia del budismo, él va a educar, ¿no? Y sus últimos años, 45 últimos años, porque él muere a los 90, los va a pasar con discípulos que se van uniendo, van poco a poco. Cuando la primera vez que él habla de esto, de las 4 verdades, creo que son 6 discípulos que tenía. Se los voy a mostrar. Hay una cultura bastante sencilla que recuerda ese momento de su primera clase con sus primeros discípulos. Estos discípulos lo acompañan y lo que él está enseñando en realidad es lo que otros en India le llamarían el Dharma, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro deber en la vida? Y se dedican a eso, a él enseña, meditan juntos en ese nivel, y se alimentan de mendigar, ¿no? Mendigando comida. Claro, esto no era una religión, nunca pretendió ser una religión, era una filosofía de vida.
Por eso la describe así. Esto es lo que hay que hacer, estos son los pasos y vas a alcanzar lo que tú necesitas, que es el fin de todas esas reencarnaciones. Por eso, como no es una religión, no hay adoración de dioses, ni de diosas, ni nada de eso. ¿Okay? Ahora, cuando él muere, es interesante lo que va a ocurrir. Claro, ya como uno, pasa como con todos nosotros, cuando nos morimos no podemos estar dando instrucciones. Él trató y, y él pidió, ¿verdad? Como era hindú, ser cremado, sí, ciertamente, pero él pidió que él tuvo una idea de que para atraer más personas a conocer esta filosofía de vida, que como ya tenía muchos seguidores, que sus cenizas o reliquias, ¿no? Las cenizas de su cuerpo, se dividieran en 8 paquetitos y que se crearan unos edificios que se llaman las estupas y las pusieran allá adentro para que hubiera un pedacito de él en distintas partes de la India y de Nepal y que eso provocara que los seguidores tuvieran lugares a donde pudieran congregarse en su presencia, si fuera solo en ceniza, para meditar juntos. ¿Ah? Esa era la intención, pero la cosa se complicó porque él fue, ¿cómo sería la palabra? Idolizado, no sé si es una palabra en inglés, no, adiosado, no sé, español, estoy hablando inglés y español a la vez. La gente, los seguidores, eventualmente Perdón, empezaron a Ligia, verlo a él como idolatrado es la palabra. idolatrado, es la palabra. Idolatrado. Gracias. Gracias, gracias. Me quedé en el inglés de idolize. Este, y pues entonces eso no era parte de lo que se suponía que fuera, pero es lo que ocurre hoy. Entonces la cosa se desvirtuó bastante. Y hoy en día, de hecho, si vienen aquí a Estados Unidos, yo conozco gente acá que dice que son budistas y se pasan remodelando la casa, siempre están remodelando una parte de la casa. Estoy remodelando la cocina, cuando no, estoy remodelando las habitaciones, estoy remodelando acá, eso no es budismo, porque eso es apego, estás apegándote a una casa y a las cosas que tienes en la casa. Eso no es budista. El budismo es no Grilla, apego. Sí, dime, Grilla, te voy a hacer una pregunta. dime. El llegar a ese estado, ¿cómo es que se llama? En ¿Es en la nirvana, muerte, el nirvana. nirvana? ¿Es Sí, solamente la muerte se llega o en la vida sí. también? No, la nirvana es cuando se muera. Él Cuando se alcanzó el muera. nirvana cuando se muere. En el Ahí está. entretiempo, en que entre convertirte en un Buda, porque sí te puedes llegar al momento de llegar a esa meditación fabulosa como él llegó a ese nivel. Ahí eres un Buda, pero hasta que no te mueras no vas al nirvana. ¿Okay? Tienes que terminar esa última vida. La palabra que se usa para llamarlos en ese periodo entre el momento en que son Budas y que se mueren son bodhisattvas. Y el bodhisattva es eso, la bodhisattva es una persona que ya va para el nirvana, ya está ahí para ser nirvana. Él fue bodhisattva hasta que murió. Ahora, esta creencia que se convierte después en una religión se hizo muy popular. Y la razón de eso es porque en la propia India se hizo muy popular porque rechaza las castas. Entonces, toda la gente de las castas más bajas, los sudras y los dalits, pues les atrae la idea de, ¿verdad? De no tener ese peso de la casta que era un peso para ellos. Eh, Como él no creó ceremonias ni nada, ni pedía que le hicieran ceremonias, ni nada de eso, pues también era simple, era una ceremonia, era una religión simple. Aunque nace en Nepal, en la India, sigue, y ahí ven en el mapa que les pongo, ¿verdad? Cómo sigue la trayectoria y hoy pues está en todos esos otros países, ¿no? Mientras más oscuro el país, no es que haya más gente, sino es una variedad distinta, porque después los discípulos comenzaron a reinterpretar lo que él decía y hay toda una variedad de budismo, ni siquiera es un budismo, sino que está, ahí lo ven, el Theravada, el Vajrayana, que es el tántrico, el Mahayana, que es el chino o japonés, el de esa área, y entonces pues la cosa se desvirtuó totalmente. El pobrecito jamás se imaginó lo que había creado. En el budismo se consideran ciudades santas,
pues el lugar donde él nació, que es Lumbini, en el Nepal, y las personas que son budistas tratan de hacer peregrinaciones, ¿no? Para visitar estos lugares. El Bodh Gaya, que es ese supuesto, ese que ven ahí, que es el que se supone que es el mismo árbol, donde imagínense los años que está difícil que sea el mismo árbol, pero puede ser, quién sabe, ¿verdad? Donde él hizo su transformación en Buda. El otro es Sarnath, que les voy a mostrar el lugar, que es el lugar donde hizo el primer sermón a sus discípulos. Y el otro es Kushinagar, donde él muere, porque recuerden que él estaba vagando, y donde lo creman. Entonces, eh, acá, acá es algo que sobre sus representaciones que le preguntaron a él, según sus discípulos, porque él no escribió ningún libro. Lo que hay son cosas que sus discípulos dicen que él dijo. El Dhammapada, que es el libro que recoge lo que los discípulos dicen que él dijo, ¿no? Eh, Le preguntaron, dado que no está permitido hacer una imagen del cuerpo del Buda, él no permitía que se hiciera una imagen del cuerpo de un Buda. Ruego al Buda que me conceda hacer una imagen del Bodhisattva, que es lo que les dije, que es el que está en el proceso. ¿Es eso aceptable? Y le dijo, bueno, sí, puedes hacer una imagen del Bodhisattva, que es lo que él era hasta que muere. Así que se supone que esto es una representación de cómo él se veía, pero no hay manera de confirmarlo, por supuesto. Ahí lo ven en otra de las, haciendo ¿cómo es que se llama esto? Un sudra, creo que es que se llama, es la mano, shudra, que es la mano. Cuando él pone la mano así, hay unas posiciones de la mano que se usan en el budismo. Y ahí le está haciendo una de esas que es así, como la manita así. Y eso que ven a la derecha es otra manera de representar al Buda se usa mucho en arquitectura, cuando no hay mucho espacio para hacer una estatua del Buda, se hacen los pies del Buda. Esos piececitos son representación del Buda. Cuando uno lo ve en cualquier escultura, es que es el Buda que está ahí. Otra manera de representar al Buda es con un parasol, o lo que ustedes le llamarían una sombrilla, ustedes le llamarían a eso, vacío. Está una representación de una imagen y hay un parasol y no hay nadie debajo aguantando el parasol. Eso es el Buda. Es otra manera de representar al Buda. Pero la manera más común es a través de estas estatuas, que esta es una grandísima en Sarnath, esta es en Sarnath, en Varanasi, al lado de Varanasi, en India, se cree, ¿verdad? Las personas que creen que son budistas, que cuando estás frente a una de estas estatuas, es como si estuvieras frente a Siddhartha, el Buda, porque ahora él es el Buda, no uno de muchos Budas, el Buda, ¿no? Eh, Esto es en Sarnath, como les dije, es bastante humilde, es bastante más como debería ser las cosas budistas, ¿no? Deberían ser todas sin adornos, sin nada de cosas fabulosas, porque el budismo todo es sencillez, es no tener apego, sobre todo a las cosas materiales, sin duda, ¿no? Es una cuestión espiritual. Pero, como les digo, acá la gente dice, todo el mundo, yo soy budista porque me compré, mírate, yo soy budista, mira, tengo una cadena con las chakras, con mi chakra. Bueno, ya si compraste una cadena con las chakras, ya eso no es budismo, porque es que el budismo no es tener cosas, el budismo es espiritual, ¿no? Debería ser. Ahí fue cuando él enseñó a sus discípulos por primera vez las 4 verdades y los 8 pasos ese para alcanzar el nirvana. Acá les muestro una foto, eso es ahí, eso en Varanasi, en Sarnath, sorry, que está al lado de Varanasi, y ahí mismo saqué esta foto, se las quería mostrar, porque estas niñas estaban mirándome a mí, porque yo era digo, había los otros gringos que estaban allí, me imagino que les llamaba la atención porque yo no me veía igual que los gringos, y ellas querían sacarse una foto conmigo, imagínense, como si uno fuera una celebridad, y yo le dije, no, 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 yo les voy a sacar una foto a ustedes porque ustedes están demasiado hermosas vestidas. Ahora, miren a la mamá, eso es gente caminando normal por ahí. Y noten que no tienen zapatos, no usan zapatos. Este que en la nena se le nota, la otra no se ve, pero esta sí. Y esta tiene un pañuelo palestino que me pareció muy interesante, un cafille, ¿no? Este, ¿Ah?
Alicia, Dime. perdona, Sí. y cuando sale la figura de el Ujú, nacimiento de Buda, ujú, tiene un halo alrededor de la cabeza. sí. Y cuando va a peregrinar, tiene otra vez un halo alrededor. Sí. Pero después cuando aparece, en el transcurso de los años, ese Ujú, halo no lo no tiene. aparece más, ¿no? Ujú. Sí. Sí, O es sea, una cosa de la pintura. Eso no siempre aparece ese aro. Eso fue en esas que encontré, pero no, porque eso es una interpretación de un artista, ¿no? Que pinta y que quiere ah, reconocer su divinidad, que él nunca hubiera aceptado eso. El mismo Buda nunca hubiera aceptado divinidad, nada de eso. Ujú. Sí, es parte de esa corrupción de lo que era el budismo que ocurrió después que él muriera. Les voy a enseñar lo que son las estupas. Esas son las estupas. Ahí ven algunas. Ahí está la de la gran. Ah, es que la otra se la voy a mostrar la siguiente. La estupa de Sanchi en India es la más visitada, la más bonita. Fíjense que tiene como eso que parece japonés, ¿no? La entrada, ese arco, no es un arco, esa entrada que tiene. Y fíjense que es un edificio que no tiene manera de entrarse, porque no se entra al edificio. Dentro de esa bola están las cenizas del Buda. Claro, hay que creerlo, porque no podemos verlas, ¿no? Hay que creer que están ahí. Y entonces las personas visitan el lugar y lo que hacen es que caminan alrededor de esa bola que está, esa pelota, caminan alrededor y meditan. Así que esa parte sí se hizo bastante como lo que él quería, que fuera simplemente un lugar. Claro, no esperaba probablemente un lugar tan grande, pero bueno, un lugar para que las personas vinieran y sintieran que estaban en su presencia, porque por lo menos sus cenizas estarían ahí. Este otro, que ahí me ven que estoy yo ahí cerca de él, estaban arreglándolo, ¿ves? Que lo están, o sea, que ese no se podía visitar para caminar alrededor, eh, pero pues lo ven en la esencia que este es mucho más humilde, porque todo en Sarnath era más cerca de donde todo empezó, que en Sarnath fue donde él dio su primera clase. Así que a sus discípulos. Y por eso todo es más humilde ahí en Sarnath. Como ven, ese estupa es muy simple. Ahora le van a arreglar, sabrá Dios qué le van a hacer, pero estaba en el proceso de eso. Después, con el tiempo, cuando el emperador Ashoka, que fue un emperador que se convirtió al budismo, era un emperador de la India que se convirtió al budismo, él decide básicamente imponer el budismo en todas partes y él decide que supuestamente de los edificios o estupas que había, él dice que saca partes de la ceniza y distribuye más todavía. Yo no lo creo, de verdad, yo honestamente yo no sé si es que uno ya a esta edad, qué sé yo, ya uno ustedes, como ustedes imaginarán, como a ustedes les pasará, ya uno no cree en las cosas tan fácil. Pero supuestamente esas otras estupas que se hicieron después del emperador Ashoka también tienen parte de sus cenizas. Pero al final, para mí, creo que es una excelente idea de hacer negocio, porque cada vez que se hace un templo o un lugar como pues eso atrae peregrinaciones y los que vienen peregrinando, pues hacen gasto, vienen a ciudades que no hubieran visitado de otra manera, y bueno, es como las reliquias de la Iglesia Católica, ¿viste? Que hay que ponerlas siempre como que, no sé. Anyway, el Buda, como le dije entonces, no dejó escrito. Ajá, dime. Sí, Perdón, no sí, sé sí. si es que yo me distraje. Tú ¿Qué? dijiste cuatro nobles verdades y yo Sí, anoté tres, que la vida era sufrimiento, la ajá. causa del sufrimiento y el cese. ¿Y la cuarta cuál sería? Que los 8 pasos. Ah, los ocho Los ocho pasos. pasos son los que te van a Yo ayudar para alcanzar eso. pensé que eso estaba dentro de la ausencia del No, sufrimiento. Así que no, es la cuarta verdad son los ocho pasos. los 8 pasos. Y Perfecto. entonces después van los 8 pasos. Sí. Entonces el Buenísimo, Buda, gracias. como les digo, no dejó ningún escrito, ¿verdad? El libro, el texto que se podría considerar esencial del budismo es el Dhammapada.
y la traducción de eso sería las conversaciones del Buda. Claro, cuando sus seguidores, sus discípulos escriben este libro, han pasado 400, o sea, en cualquier momento desde que él muere hasta que 400 años más tarde, que por fin sabemos que existía ya como libro, ¿no? O sea, que alguien tomó nota, no sabemos. Todo esto son cosas que hay que, ¿verdad?, tenerlas por fe solamente. El más famoso se llama el Sutra del Corazón, que habla de eso, de abandonar todas las cosas materiales, que hasta pretender que el tiempo, calcular el tiempo no es importante. Esto, ¿sabes? Es muy así, muy esotérico. Lo pueden buscar después porque no encontré uno para... le ponen musiquita y suena lo más bien, pero bueno, no lo busqué. Hoy en día, entonces, fíjense lo que de aquello que él quería hacer, que fueran mendicantes, básicamente, ¿no? Que se dedicaran a enseñar esto y que mendigaran por su comida y todo eso, pues se convirtió en una serie de monasterios, ¿verdad? Y estos monasterios, que al principio lo había de mujeres, unos para mujeres y otros para los hombres, las monjes y las monjas, pueden ser muy fastuosos, como el que ven allá arriba. Entonces uno dice, bueno, ellos como monjes budistas viven con humildad, pero no necesariamente los edificios donde viven son humildes. ¿Y por qué? Porque es que son personas que hacen donativos, gente que no entiende que el budismo no era, bueno, o lo piensan que van a ganar buenas cosas en la vida si donan esto y donan estos edificios, ¿no? Muchos están bien apartados, como ese que ven ahí en las montañas. Se encuentran mucho así, en las montañas del Nepal hay muchos monasterios que son budistas y que están así como lejos de todo. Se supone que los monjes no tengan relaciones sexuales porque eso genera apegos, ¿no? También es apego y todo eso. Y que se dediquen simplemente a la meditación y a hacer cánticos y los cánticos budísticos y todo eso y más nada. Y enseñar a otras personas cómo, ¿verdad?, alcanzar el nirvana. Es todo lo que hay que hacer. En el mundo hay unos 525 millones de budistas, son alrededor del 7% del mundo. Y bueno, ahí tienen los países, es más común en Camboya, es bastante común, no, en términos del porcentaje de la población, aunque sea menos número porque es más pequeño el país, tiene un alto porcentaje de 95%, ¿no? Tailandia, Myanmar, Bután, Sri Lanka son países del sureste asiático. Japón tiene unos cuantos, tiene bastantes, Laos, Mongolia, Macao, ahí los tienen todos los países que tienen y según vamos para abajo tiene menos. Así que noten qué interesante que India es el país que menos budistas tiene. Así que aunque nació en la India, en realidad pues se hizo más popular en otros lugares. No sé exactamente por qué, me imagino que tiene que ver con que el atreverte tú a renunciar a las castas y poner toda tu fe en esto. ¿Y qué tal si eran las castas? Y tú sabes, me imagino que traerá todo ese tipo de problemas, no sé, esas son elucubraciones mías. Pero noten que hay muchos distintas partes del mundo asiático, con la excepción de Australia, que ven ahí que tiene un 2.5% de la población, que asumo que son asiáticos que se mudaron a Australia, porque no tiene mucho que ver con Australia, el budismo. Con otras religiones de la India, vemos que hay unos paralelismos, como la creencia en la reencarnación, con resultados en la nueva vida determinados por el karma en el hinduismo, y acá, bueno, la reencarnación si no consigues el nirvana, pues vas a reencarnar y vas a tener una nueva oportunidad de tener el nirvana, ¿ok? Esa es la meta de la vida. Aquí ven arriba, la gráfica de la derecha tiene muchas cosas en esa gráfica y es una aproximación, ¿cómo se diría? Un pronóstico
de cómo se espera que las distintas religiones que ven aquí se comporten a lo largo del tiempo hacia el 2060. Se toman los números reales del 2015 y se extienden hasta el 2060. Y se espera entonces que el budismo, como lo ven acá, que es el que ven en amarillo, que está marcado acá, que se reduzca la cantidad de budistas, no que sumen. Folk religion se refiere a esas religiones folclóricas, como el chamanismo de Corea, ese tipo de cosas. Abajo ven el judaísmo, que se espera que se quede igual, no creo que hay ni disminuya. Los hindúes deben quedarse más o menos igual, de 15 a 14, sin afiliación de 16 a 13, se supone que bajen, y los que crecen en realidad son el Islam, ¿verdad? El Islam, porque los musulmanes van a crecer de 24 a 31, según esta del Pew Research Center, que hizo este estudio. Los cristianos deben quedarse más o menos igual, 31 a 32. Así que el budismo no se espera que sea más popular con el tiempo. Se ha estudiado mucho lo de muchas semejanzas con Siddhartha y Jesús de Nazaret, ¿no? Muchas personas piensan que Jesús, muchos budistas piensan que Jesús era Buda, también era un Buda, otro Buda, ¿no? Y bueno, lo que tienen en común es que tenían discípulos, que los discípulos decidieron seguir sus enseñanzas, porque sí, ambos son basados en escritos que ellos no escribieron, que los escribieron sus discípulos muchos años después de sus muertes, y que pues tienen también en la misma creencia muchas leyendas que se desarrollan de sus enseñanzas y obras. O sea que mucho de lo que se dice en el Dhammapada, pues no sabemos si es verdad o si son leyendas, pero se ha convertido en parte de lo que la creencia. Ahora hay algo interesante, es algo que les voy a leer, es del Dhammapada. Dice, todo el mundo, el Buda dice, todo el mundo debe ser golpeado con un bastón. Todo el mundo teme ser golpeado con un bastón, Todo el mundo teme a la muerte. Por lo tanto, sabiendo esto, siente por los demás como por tú mismo. No mates a otros, ni hagas que otros maten. Que se parece bastante a no le hagas a otros lo que ¿verdad? Lo que no quieres que te haga a ti. Que casi todas las religiones tienen algo parecido a ese concepto. Jesús dijo, ¿y cómo queréis que los hombres os hagan a vosotros? Acepta. Y como queréis que los hombres hagan a vosotros, haced también vosotros a ellos, ¿no? El mismo concepto. Así que, bueno, podríamos empezar otro tema, pero prefiero mejor que hablemos, y capaz que algunos de ustedes sé que han ido a la India y que han ido por ahí, pues no sé qué me puedan contar que yo no comenté, porque la clase que viene ya nos movemos hacia Grecia. Vamos a ir a Grecia antigua a aprender un poquito de Grecia, pero no sé, ¿alguien quiere comentar de los que han estado, los que capaz que han visto alguna estupa? Ustedes, no sé, cuéntenme, los que han estado por ahí. ¿Tú estuviste ahora, Ana, o no? ¿Dónde era que tú estabas? No. Abre tu micrófono. No, yo no estuve en la India, es un debe que tengo. No, yo estuve para el otro lado, para el lado de Corea, Japón y China. Ok. Bueno, yo tenía una idea de que estabas por ahí, pero no viste nada que viera de budismo. No, Sí, tienes que hay haber algo visto. de budismo, sí, pero hay algo de budismo, confucianismo también, pero Sí, son filosofías de vida, tienen claro. sus centros, pero tienen yo creo que viven con mucha libertad, no están tan apegados a aquellos como el cristianismo, por ejemplo, los que realmente profesan el cristianismo, Sí. que veo que ellos sí se sienten mucho más obligados. Veo que los demás van a los templos, hemos visitado varios templos, van a hacer sus ofrendas, pero como que no pasa de ahí. Ok. Acá, quédate, que me escribí China, no, me dice, sí, China tiene, pero muy poco. O sea, no es que China tiene tanta gente. Tiene como 65 millones de budistas, pero en la China eso es una gota de agua. Es nada. Sí, Ajá. Daniel, tú decías, me querías decir algo. A ver. Sí, tú empezaste diciendo que el budismo no era una religión, que era una filosofía. No debía ser, pero se convirtió. Bueno, yo veo que sí, o sea, con esta última imagen que pusiste,
me lleva un poco a pensar de que lo que no hay realmente, o por lo menos entendí no hay, son divinidades. Sí. Amén del halo ese que, como bien aclararon hoy, es de quien lo pero no es lo que... Pero Porque en muchos realidad no seguidores le de veo mucha Buda diferencia. lo idolatran a él, al Buda Ahí, mismo, ¿viste? Que sí, le claro, rezan, esas cosas, ¿viste? pero como más o menos vengo viendo, o sea, Buda siguió algo parecido al cristianismo, con la diferencia que los discípulos fueron creando su imagen, la Virgen que hay, Ajá, está Santiago, sí, que hoy, como hoy exacto. decía, pero sí, filosóficamente puede ser igual que, como yo por lo menos opino de la Biblia, o sea, Ujú, esta ujú, filosofía de vida, me dejo aparte toda la parte de divinidades, exacto, exacto. bueno, Sí, exacto. De pero hecho, hay Thomas Jefferson, eh, él creía que él veía a Jesús, la figura de Jesús, como un filósofo. Entonces, ¿qué? él recortó todo el Nuevo Testamento y le cortó todas las partes que eran como de los milagros y todas las cosas que no eran filosofía, y él está pegada, el libro existe, ese libro hay fotos de esa Biblia que él creó, el Nuevo Testamento, que es Jesús como un filósofo, nada más. Y lo otro se lo recortó literalmente y lo pegaba, así. Lo que sí es cierto que, como dijiste ahí, Ujú, después de 400 años aparecieron, ujú. Sí, digamos que escrituras de él. ujú, sí, Y por ahí es eso. donde uno empieza a mover la cabeza, pero bueno, está. Ujú, sí, dale. ¿Qué Bueno, pasó en el voy uno a uno, medio? que hay varios que están ahí alzando manita. Olga, vale. Dale. Ujú. Dale, Olga. Ajá, tienes que abrir tu No, que micrófono, tenía Olga. que dejar de silenciarme. Ajá. No, yo quería decir dos o Ujú. tres cosas. Sí. Eh, Tú lo das como Ujú. Buda Gautama. Y yo tengo Siddhartha, sí. ¿Cómo? Siddhartha se llama, Siddhartha. Bueno, yo, Ajá. por ejemplo, Ujú. no tanto en la India, pero en Nepal, Sí. Ajá. me enseñaron, A digamos, que ver, él se cuéntame, llamaba sí. Gautama Buda, que el nombre de él era Gautama. Ajá. Incluso Gautama es un nombre común, como Ajá, ajá. Ricardo, Juan Sí, Pérez, sí. Rodrigo, lo que Ok, sea. ok, Eso es lo ok, que yo ok. Vale. aprendí. Sí, sí. Después, estupas. Ujú, eh, Hay estupas en muchas partes ujú. que no son del Buda, o sea que la gente, creo que más que nada las clases o las clases, porque no sé, en Nepal me parece que no hay que no hay castas, ¿no? No. La Ujú, gente que de más dinero, digamos, los más ujú. ricos, se mandan a hacer estupas Ok, a la manera ok, de Buda, ¿no? ok, claro. Y son Ujú. estupas chicas, Ah, ok. no sé, tal vez 80 Ujú. centímetros, Como 70 probablemente el centímetros. Buda las hubiera querido que las hicieran, ¿no? Porque él era todo para hacer las cosas con humildad, no era para hacer todo eso, ¿verdad? Esos edificios fabulosos. Probablemente eso era lo que el Buda esperaba que hiciera la gente, ¿ves? Pero Ah, de acuerdo. sí, porque ujú, Bueno, y la sí, otra cosa que me ujú, llamó mucho la atención sí, y que no lo entendía, pero ahora sí lo ajá, entiendo, ajá, es que los japoneses son budistas para sí, algunas cosas y para ujú. otras son Shinto, sincréticos. Shinto, o Shinto también, ellos tienen el shintoísmo. Ujú. ¿Perdón? Shintoísmo es la Sintoísmo, religión, son sí, sí, sintoístas. ah, ¿Ah? ok, ujú, Entonces, por ejemplo, una señora me decía, ujú, yo para las celebraciones soy sintoísta ujú, porque el budismo es como muy severo, ujú, claro, ¿no? ujú. Entonces, claro, ahora entiendo, uno es religión y otro es Filosofía, sí, filosofía pura, digamos, porque en la sí. religión también hay filosofía, ¿no? Correcto, correcto. Sí, de hecho, hay una frase que no me acuerdo ahora que se usa en la China, por ejemplo, que dicen que ellos usan ¿cómo es? En el trabajo, el confucianismo. Para la vida futura, el budismo. Y para la relajación, el daoísmo, que vamos a hablar de él acá. Así que se pueden combinar porque son filosofías, se puede tener distintas filosofías para distintos propósitos.
Si fuera religión, compiten, ¿no? Ahí competirían las religiones. Sí. Claro, claro. Sí, dale. Gracias. Gracias por aclarar eso. Dale, Ismael, y después va Elisa. Abre tu micrófono, Ismael. No, yo lo que quería, dos cosas. Por un lado, ese gráfico que pusiste de las religiones, me llama atención porque la India no es la mayoría musulmana. No. Son pero como un tampoco 15%, una cosa así, 15. Tampoco es budista, porque no, para casi nada. es hinduista. Es hindú mayoritariamente, sí. Pero no aparece en el gráfico, ¿aparece el hinduismo ahí? Sí, estaba, sí. El templo hinduista, sí. Y China, no tiene, no está las religiones, por lo menos la No, China no filosofía. tiene, como vimos antes, ¿se acuerdan? Que la China no es religiosa. Los chinos no son religiosos, son filosofía, sí. Pero es filosofía. Religión, no. Pero no está considerada en ese gráfico, no está considerada o está dentro de ese No, porcentaje. era de la India, es lo que le mostré. Tú dices de las religiones hacia el futuro. Ok. Claro. No, la China no, porque la China no tiene religión. Es como Por que eso, ellos está tienen como considerado adoran a los ancestros, ¿no? Ellos hacen ofrenda y todo a los ancestros, pero no claro, por eso. a Bueno, divinidad. lo otro que quería, más o menos que quería ver, aparece ahí según veo en los 4 pasos esos, en los 8 pasos. En los 8 pasos, sí. En algún momento parece que están en contra del suicidio. Sí, claro, porque te haces daño a ti. Sí. Sí. Y lo último, ¿qué religión había cuando nace el budismo? Hinduismo. Por eso es que tienen los conceptos de reencarnación, los conserva. Ese concepto de las reencarnaciones, él lo mantiene. Lo que pasa es que él se revela ante la idea de las castas, de que hay que esperar a la próxima vida y toda esa cuestión. ¿Sí? Entonces, ¿las otras religiones también son posteriores? ¿La única que había era el hinduismo? Sí, hinduismo. En la India sí. Las otras nacen después. Sí. Jainismo, que no sé si después creo que doy un alguito. Y es que son muy posteriores. El sikhismo de nuestro tiempo, de este siglo, el siglo XX, el siglo pasado, del siglo XX, es mucho más reciente. Sí. Es después que llegan los musulmanes. Sí. Bien, gracias. Okay, dale. Elizabeth, dale tú. Que tú sí has estado por allá. No, primero decir que es muy, 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 muy cierto que si bien Jesús y el Buda pueden parecerse cosas, el tema es que Jesús tiene un Dios por encima y el Buda no tiene. Sí. Entonces es abismal la diferencia. Y lo otro es que en Vietnam hay un enorme monumento, pero enorme, cuando digo enorme, tipo Palacio Legislativo Flaco, de una Buda mujer. Oh, mira, eso no sabía yo. Okay. Te voy a mandar la foto después. Sí, pásala. Pero es la única Buda mujer en el mundo. No sé de dónde salió, porque no me quedan las cosas. Ok, averiguamos. De los 25 y no me acuerdo. Pero me acuerdo de haberlo ido a ver, que es la única que hay en toda la parte esta de Asia. Okay. Y es vietnamita. Sí, está en Vietnam. No quiere decir que la Buda sea vietnamita. Quiere decir que los vietnamitas le hicieron un monumento a una mujer Buda. Okay. Y la otra cosa es eso que hemos visto contigo, de que las imágenes en la India parecen hombres, pero son mujeres, que el feminismo y el machismo están como, y el masculinismo están como que no son claros. Sí. Cierto. Son niñas o algo. Sí, cierto. Pero en este caso de la Buda era claramente mujer. Sí. Gracias. Ok, gracias a ti, sí. ¿Viste estupas cuando estuviste por allá o no? ¿Viste estupas? Las estupas. No vi. Estuve en Nepal, pero no vi. Y estuve en la India,
pero no Ajá. vi. Lo que pasa es que hay tanta cosa para ver que no sé. Claro, claro. Contigo es como si hubiera otra Asia de la que yo vi. Dale. No, y estoy pensando, cuando terminemos este curso, que va a ser que cuando sea que terminemos, voy a hacer uno de Asia solamente. Mira, me gustaría. Sí, me anoto. Para meternos más dentro de, por lo menos de lo esencial de Asia, de la filosofía, de dónde vienen las cosas, el origen de las cosas que sabemos que son asiáticas y que no sabemos exactamente cómo empezó. Bueno, pues ahí podemos verlo con el tiempo. Pero sería monzón, el monzón, la monzónica sería la palabra en español. La Asia monzónica sería China, Japón, Corea y la India. Perdón, Ligia, no te entendí. ¿Vas a hacer un qué? Que digo yo, cuando terminemos este curso, que todavía le falta, hacer uno de la Asia, de Asia antigua, no, de Asia, hasta traerla por lo menos hasta que llegan los británicos a dañar el baile allí, a dañarlo todo, a pudrirlo todo. Los británicos adelante y por detrás vinieron todos los demás, ¿no? Pero bueno. Ligia, perdón, sí, ¿me permitís? Cuenta, sí. No, mira, es realmente fascinante y la verdad que es un aprendizaje impresionante, sinceramente. Muy interesante, pero hay una cosa que tenemos en Uruguay. Yo nunca recorrí esos países, no llegué, pero ¿sabías que en Uruguay hay un gran templo budista que dicen que es uno de los más grandes de América del Sur? No. Y que lo estuvieron buscando y está a 120, 140 kilómetros de Montevideo, en la Sierra de Minas, cerca de la ciudad de Minas, y que se puede ir a visitar, que yo hace años que quiero ir, pero se puede visitar, pero hay que agendarse y es bastante delicado. Pero acá en Uruguay es increíble que con la diversidad de religiones, pequeño, ¿no? claro, con 3,5 millones tengamos un núcleo. Pues, quiere decir que había suficientes budistas para hacer el templo. Sí, justamente, sí. Hay unos cuantos. Además, y dicen que es muy energético el lugar y fue elegido delicadamente durante muchos años y al final lo hicieron. Y está ahí. Yo lo vi de lejos, pero me gustaría visitarlo. Muy interesante. Se dice que ahí estuvo Richard Gere, el actor. Sí, estuvo ahí. Sí, ¿verdad? Que él tiene... Bueno, él no necesitaba pedir entrevista para ir a verlo, ¿no? No. Me imagino. Hay gente que dice que lo vio en la ciudad de Minas. No sé qué tan veraz. Está muy cerca de la ciudad de Minas. Son 120 kilómetros de Montevideo. Ese actor, dime tú, con todo el dinero y todas las cosas, bueno, él dirá que es budista, pero está difícil creérselo, ¿no? Yo tuve algunas personas que conocí acá donde yo vivo, en Parque Rodó, que decían que eran budistas. Y qué coincidencia con lo que tú dijiste en algún momento. Ellos decían que eran budistas y trataban de hacer esfuerzos para ser budistas, pero con los hechos no eran budistas. Es que no es fácil, es que es una cosa muy, como decía esta nena, ay Dios, ¿quién fue? Olga, ¿no? Que es muy riguroso, es una vida muy rigurosa, eso no es nuestra fácil. Cultura y nuestra civilización creo que nos prohíbe. Tenemos una barrera para hacer de verdad, ¿no? Para hacer de mentira, se llama la joda. Es fácil. Pero para hacer de verdad es muy difícil. Para mí que también es como una moda ser También, budista. claro. Claro. Como la moda del yoga, la moda de las... Claro, pilates, yoga, el apego. Digo, es como... El tai chi también. Sí, todo. Es como... La gente agarra, claro, uno agarra lo que le gusta de cada cosa y de cada tradición y lo demás, que tú dijiste la palabra karma, que la usan mal, pero todo el mundo la usa. Todo el mundo. Me pone mal cuando la gente viene con que... Y el nirvana lo mismo. va a tocar el karma. Yo, bueno, no, tendría que morirme. Hasta un grupo musical de rock se llamaba Nirvana y fue famoso. Sí, ¿verdad? Sí, bueno. Cierto. Sí, porque se puso de moda. Ariel, si tú quieres ir al templo, yo te puedo contactar con una persona que va seguido, que es la hija de una amiga mía, que yo no sé si es budista o qué, pero tiene muchas cositas en la casa. Quisiera, a lo mejor es aspirante a budista. No sé qué cosa es, pero bueno, lo que pasa es que anda en esa onda. Si me lo podés pasar, bárbaro. Yo no digo ya porque ando con un montón de cosas, pero me interesaría. Así como pero no me malentiendan, yo quiero aclarar algo. O sea,
tratar está chévere, está bueno, porque digo, o sea, llegar a ser un Buda no es cualquier cosa, ¿no? Por lo menos uno tratar y tener la conciencia, ¿verdad? Ponerlo en la conciencia de que cuando te pasan cosas, es decir, no me apego. Yo tengo una amiga que es periodista en Puerto Rico y nos pasamos mandándonos las peores noticias todos los días, cosas espantosas. Yo, como soy historiadora, me despego. Yo no tengo apego a los hechos, ¿verdad? Porque lo miro con la distancia que me da ¿verdad? Mi preparación, ¿no? Pero ella, yo le pregunté, ¿y tú? ¿Y cómo haces tú? Y me dice, es que yo soy budista. Pero ella sí me parece que está más cerca del budismo, porque ella Lo se que pasa despega. que hay una diferencia, creo. Una cosa es un poco, bueno, de simpatizante de una cosa y otra cosa es ser eso. Exacto. Hay una distancia, ¿no? Claro. A mí me parece también que para nosotros tratar de meternos en una cosa que es tan lejana y tan ajena es como forzado, porque no hay un entorno que nos apoye para eso. Claro, claro. Es como, voy a hacer una pequeña comparación. Por ejemplo, en la India me preguntaban, ¿no te vas a comprar un sarí o un vestido? Sí, a mí también. Si yo no me puedo poner eso en el Uruguay, porque van a decir que estoy chiflada. Eso no nos pertenece, como dicen en inglés. Un amigo hace muchos años, él era fanático y era simpatizante a fondo del hinduismo. Y quería ir a la India y ahorró y daba clases de yoga, estudioso, honesto con él mismo y muy bohemio. Fue a la India y lo que pasó en la India, volvió y dice, qué equivocado que estaba, y lo abandonó totalmente. Se dedicó a la empresa del padre. Sí, no. Había que ir a Vietnam. Yo creo que un país que cuando pienso en budismo, que realmente se debería sentir, no sé, porque Elizabeth sí ha estado, me parece que Vietnam. Me refiero a esto. O sea, después de la guerra de Vietnam y toda la destrucción que Estados Unidos creó en Vietnam, esa gente perdonó, esa gente soltó eso. O sea, que una nación pueda soltar eso, pues ahí... No solo de los norteamericanos, que fue cruel. De también los franceses, los japoneses, los chinos, antes de eso, sí, cierto, buen punto, sí. Sí, y esa gente no guarda rencor, o sea, ahí yo te digo, esa gente es diferente, esa gente tiene algo adentro. Dime, Daniel. Pero además no guarda rencor, pero después... En relación a esto que tú decías, me ocurrió esto, los monasterios, o sea, donde están justamente, a veces los confundimos tal vez con los budistas o lo que sea, donde también se dedican a pensar, a meditar y todo eso. ¿Es parte de esto o son ramas de esto o son otras creencias o religiones? Sí, hay distintas interpretaciones. Viste que cuando les mostré el mapa había distintas interpretaciones, como con el confucianismo, que está el neoconfucianismo, que es hasta más fuerte que el confucianismo, y están las interpretaciones de distintos discípulos que crearon, como Mencio. O sea, como son filosofías, ¿verdad? Se siguen trabajando con el tiempo. Ahí entramos en esos monasterios que a veces vemos que están 40 pensando. No, y que si damos ese curso de Asia, les voy a mostrar cómo en estos países monjes budistas matando gente, o sea, peleando. Se supone que no, o sea, ¿cómo tú vas a tener un monje budista que pelea? Pero me viene a la cabeza todos esos monasterios que vemos, que por lo que tú mismo decís, meditan, pero no son budistas. No, exacto, porque no podrían causar daño a otra persona si van a ser budistas, ¿no? Yo creo que en el fondo es una filosofía de vida que está en el budismo, pero que la puede encarar cualquier tipo de persona. Sí, exacto. Y las religiones sacan lo que pueden tener de típico cada uno. Lo que buscan es una aspiración a mejorar, que sea cada cual sincero con los caminos de esa religión, pero podés ser ateo
y seguir caminos, una purificación, y debe ser cada vez más una excelente persona, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claro. Yo creo que son pautas morales de conducta. Claro. Sí, correcto. De acuerdo, Alicia. Pero lamentablemente el ser humano lo actúa como herramienta de poder, la religión. Y va a seguir lamentablemente mientras haya seres humanos. Y desvía totalmente el objetivo básico y los ritos. Las instituciones religiosas. Y hay un tema económico también, ¿viste? Porque claro, el poder está asociado a lo económico, para mí. Claro. Agarradito, uno al lado de otro. Y nosotros como humanos que la también forma. necesitamos una religión, algo en que creer, algo que capaz que Buda justamente lograba esos 4 pensamientos y esos 8 caminos. Pero es solo para Buda, no para cualquiera. Exacto. Pero es una aspiración bonita para tener, uno tratar de acercarse es a un eso. tema de honestidad, honestidad personal. Pienso. Bueno, ¿no? pues buenísimo. Pues nada. Los entornos no nos permiten llegar a ese tipo de cosas. Claro. Es imposible. Pero honesto es lo que hace uno, pero lamentablemente el ser humano no lo es. Tendríamos que hacer como tú decís, Ariel, vamos a ir al medio del campo. Sí, abandonarlo todo. Abandonarlo todo. No deja de ser una resistencia. Tenemos que tratar de ser perfectibles. Eso sí. Bueno, claro. Porque si no nos quedamos en el ser humano es, las tentaciones es, el consumismo es, las religiones son. No, yo, Juana Pérez, Pérez, ¿cómo soy? Correcto. No es fácil, Coño, dejaste eso. Mira, con eso no hay mejor manera de cejar esto. Así que lo dejamos ahí. Alicia, te sentaste. Dejó para pensar todo el fin de semana. Exacto, el body, se sentó en el árbol de body. Ahí. Gracias, Alicia, por cuadrar esto. ¿Qué tema, Alicia, largaste? Bueno, que estén todos bien, los voy dejando porque tengo que ir cejando aquí, tengo mil cosas para hacer aquí en la oficina. Una cosa. Sí, dime. Una cosa, Alicia. Dime. Tu país es maravilloso y lo quiero declarar acá en el colectivo. Me encantó Puerto Rico, la gente. ¿Por qué no me dijiste que había gente tan maravillosa? Bueno, porque había que ir y descubrirlo, ¿viste? Y conoces algunos. Increíble. La gente. Sí, es lo mejor que tenemos. Es nuestra mayor riqueza es la gente, porque de verdad que y la naturaleza, y cómo preservan el patrimonio. ¿Viste los verdes? ¿Viste el color verde? Qué distinto es el verde. Cuando yo le digo, es que no es igual, no es el mismo verde. Y los rojos no son iguales, no es lo mismo. Sí, es hermoso, de verdad. Y nosotros cuando uno vive allí no se da ni cuenta, hay que irse y regresar para darte cuenta, porque cuando uno está allí uno le parece, ay, qué porquería todo, la misma playa, y uno así, y después uno va a otras playas y uno dice, aquella playa. Me bañé y todo, te digo. Sí, obvio, sí. Buenísimo. Es hermoso. Sí, bueno, pues que esté muy bien, me alegro verlos y bueno, nos vemos la semana que viene, ¿ok? Que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, feliz día el domingo a todas las madres. Gracias. Igual, gracias. Chao. Chao. Chao.